Buenas noches, profesora Pilar. Le habla su estudiante Rubén Díaz Barbosa del curso 10º A. El día de hoy le vengo a exponer mi tema de oratoria que usted me fue asignado. A mí me correspondieron las siglas FMI, cuyo significado significa Fondo Monetario Internacional, o como las podemos encontrar en el idioma inglés, International Monetary Fund. Como podemos observar en esta imagen, como podemos observar en esta imagen, este es el escudo de dicha organización. Ahí nos podemos dar cuenta que reúne a todos los continentes: América, Asia, Oceanía, África y Europa. ¿Sí? Entonces eso es principalmente el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a empezar definiendo qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional como tal es una institución, como su nombre lo dice, una institución internacional encargada de realizar préstamos a los países que la integran para que estos países progresen económicamente y eviten la quiebra. En la actualidad reúne a 189 países y sus objetivos como organización mundial son fomentar la cooperación monetaria internacional, o sea, fomentar el ahorro entre los países, equilibrar el comercio internacional para que, como lo acabé de decir, que un país no llegue a la quiebra mientras el otro triunfa ya demasiado, y infundir la confianza en las distintas naciones con las que está conformada. ¿A qué me refiero con esto? Que el FMI necesita tener las estadísticas de ganancias y de gastos de cada país para saber cuánto le puede prestar para que dicho país pueda pagar después la deuda con sus respectivos intereses. Según lo que les acabo de decir, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre el FMI y el Banco Mundial, que es prácticamente lo mismo. La verdad, sí tiene algo, son casi iguales. Los detalles que los diferencian son mínimos. Este Fondo Monetario Internacional como tal es creado para superar crisis económicas por un periodo corto de tiempo, mientras que el Banco Mundial presta, al igual que presta dinero, pero a largo plazo, demasiado, y las deudas son muy extensas. Y el Banco Mundial trabaja junto con la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para combatir la pobreza mundial. Listo. Entonces, vamos a cambiar. Listo. Historia. Bueno, en cuanto a la historia, entonces que salgan las ruedas. En cuanto a la historia, podemos decir que el FMI empezó siendo como una hipótesis que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surgió después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo se presentaron daños en la infraestructura y una crisis económica bastante dura, que fue la crisis económica que sufrió el mundo en 1929, principalmente en Estados Unidos. Precisamente por dichas causas, en julio de 1944 se inició una conferencia llamada Bretton Woods para la estabilidad del sistema financiero interno. En esta reunión
fue la más destacada que ha tenido el FMI, ya que se reunieron a 44 delegados de cada de las distintas naciones que empezarían formando dicha organización. Al principio solo se pensaba que este fondo era establecido para países de Oriente y de Europa. Pero ya después, con el paso de los años, se dieron cuenta que los países latinoamericanos también pueden participar y pueden pagar sus deudas. En fin, la competencia, volviendo al argumento anterior, la conferencia de Bretton Woods se destacó por la reunión de distintos delegados de las diferentes naciones, ya que esto, al paso del tiempo, a pesar de que todas las naciones se estén unidas a esta organización, los representantes y delegados ya no son de cada país, sino son muy pocos, y principalmente son de Europa y el mundo oriental. Sí. Podemos destacar que las principales intervenciones que ha tenido el FMI como tal ha sido en 1994 México, en la crisis económica de México, en 1997 Asia con la crisis financiera asiática, 1998 la crisis financiera rusa, en el mismo año la crisis financiera brasileña, en el 2000 la crisis financiera de Turquía, 2001 la crisis financiera de Argentina, en el 2010 la crisis financiera griega y en el 2011, que ha sido la más reciente, la crisis financiera que tuvo Portugal. Más que todo se estima, desde que empezó la crisis económica de México hasta la de Portugal, que el Fondo Monetario Internacional presta de acuerdo a la moneda de cada país y de acuerdo a los balances y estadísticas que éste lleva y que reafirman que pueden pagar dicha deuda con sus respectivos intereses. Entonces, por ejemplo, en la crisis económica de México prestaron aproximadamente 100 millones de pesos mexicanos, y en el 2011 y en Grecia prestaron alrededor de 150.000 euros, millones de euros, qué pena, millones de euros. Seguimos avanzando. Los países miembros, como ya lo dije, países miembros, como ya lo he dicho anteriormente, esta organización está compuesta por 189 países de distintos lugares. Entre ellos podemos destacar a Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Suiza, España, Suecia, Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Austria y San Marino, principalmente. Pero obviamente tenemos que contar con tenemos que incluir a 51 países de África, 29 países de Asia, donde podemos incluir a China, 3 países de Europa como son Malta, Turquía y Chipre, 15 países de Oriente Medio, donde podemos destacar a Arabia Saudita, 32 países de América, que son básicamente todos, 27 países que estuvieron con economías centralmente planificadas, 16 países de la ex Unión Soviética, Rusia, y 11 países de Europa Central y de Europa del Este. ¿Listo? Esos son los países que conforman el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional es duramente criticado año tras año, principalmente por aquellos países que no están afiliados o que están afiliados pero simplemente lo critican.
¿Y por qué lo critican? Porque esos países que van en contra de las ideologías de esta organización son países de izquierda o como los podemos conocer pues, en la mayoría de casos son países comunistas o socialistas. ¿Qué pasa con estos? Que estos países, pues con su misma ideología de que todos somos por iguales, de que todos somos iguales y que el dinero nos clasifica, nos divide y destruye a una nación, cuando en realidad no es así. Es precisamente por eso que este país que presta dicho dinero, esta organización que presta dicho dinero para aquellos países que lo necesitan, entonces estos países de izquierda se dan cuenta que con sus tasas de interés y sus ganancias anuales no alcanzan a pagar los respectivos intereses y eso les causa rabia. Ya es una controversia en sus ideologías. Para ellos dicen que si esto de fondo no existiera, la Tierra sería un lugar más comunista y más unido, entre comillas. C. Como podemos observar, acá en esta primera imagen está encerrada el área donde se encuentra Washington DC en Estados Unidos de América. Ahí es donde se encuentran las principales sedes. Tienen dos sedes de esta organización como tal. En esta la primera sede se hacen las reuniones, los eventos, las conferencias, etc. Y la otra sede, que no pude encontrar la imagen, también es la misma, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y también está ubicada en Washington DC. A diferencia del Banco Mundial, que es el que pone las tasas de interés a nivel mundial, este está ubicado en la ciudad de Nueva York. ¿Listo? Reuniones. Bueno, el panorama general de la estructura del gobierno del Fondo Monetario Internacional se divide más que todo en director ejecutivo y director gerente. ¿Qué pasa con esto? Existen grupos como, no sé si se alcanza a notar, el G7, G20 y G24. ¿Qué son estos grupos? El G7 es el grupo de 7 naciones que fueron las principales y originales que se unieron al Fondo Monetario Internacional. Son, por así decirlo, las superpotencias y estas se unieron como para prevenir que volviera a ocurrir una crisis como la del 29. Entre ese grupo podemos mencionar a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña. El G20 son los mismos países que acabo de nombrar, más países que se vinieron adjuntando a través de los años, más que todo de Asia, Oceanía y pues algunos que faltan de Europa. Y el G24 es una manera de abreviarlos así, ya es cuando se unen todos los países tanto de América, de todo el mundo mejor dicho, se incluye a América. Estos grupos se reúnen una vez al año para analizar las políticas internacionales. Entonces acá en estas reuniones de estos grupos se sacan las conclusiones de qué países tienen crisis y cuáles países necesitan de la ayuda del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte encontramos la Junta de Gobernadores, las autoridades nacionales y el personal técnico que se encargan de gestionar, representar y asesorar al director ejecutivo y al director gerente, que son las cabecillas, el máximo puesto en dicha organización. ¿Listo? Países directivos. Como lo dije anteriormente, esta organización sí es en cierta parte discriminatoria con los países de América Latina,
y no, más que todo con los países de América, de Latinoamérica, debido a que no confían en las habilidades que poseen dichos países para sostener un peso tan grande como este, de manejar unas deudas de unos valores tan inmensos. Por eso, en esta tabla podemos apreciar el año de jefatura, el gobierno de jefatura, el nombre del jefe o gerente y su nacionalidad. Entonces voy a empezar, voy a emitir, solo voy a nombrar la primera fecha y la última para emitir eso. Todo inició el 6 de mayo de 1946 hasta el 5 de mayo de 1951. Acá fue la primera gerente llamada Camille Gut, de nacionalidad belga. Después de eso sigue Ivar Roth con su nacionalidad suiza, Per Jacobson, que también es de Suecia, Pierre Paul Schweinsteiger de Francia, Johannes Weyteveen de Holanda, Jacques Larousse de Francia, Michael Camelus de Francia, Horst Kohler de Alemania, Annie Osborne Krueger de Estados Unidos, Rodrigo Rato de España, Dominic Strauss-Kahn de Francia otra vez, John Limsky de Estados Unidos, y desde el 5 de julio del 2011 hasta nuestros días podemos encontrar en la jefatura a Christine Lagarde, que es una mujer francesa. Bueno, región donde funciona, donde trabaja. Pues como ya lo dije anteriormente, todas las ideas y las aprobaciones de los préstamos salen desde Washington y se esparcen hacia todo el mundo, ¿sí? Al país que lo necesite, el FMI se encarga de verle las estadísticas para ver si puede pagar, o sea, para ver cuánto se le puede prestar y cuánto puede pagar. Las funciones principales es evitar que los países se extingan o quiebren, mantener el equilibrio del mercado internacional y prestar dinero. Actividades que han trabajado en diferentes países, además de prestar dinero, nada más. Y por último, mi opinión personal. Yo, Rubén Díaz, personalmente creo que esta organización tiene un fin, un objetivo muy claro, bastante claro, y que es bueno porque tanto personas como países, todo el mundo en algún tiempo de nuestra vida podemos entrar en crisis, ya sean emocionales o financieras, ¿sí? Y pues necesitamos ayuda. Este como tal es el sustento de la mayoría de países, de cientos y miles, cientos y miles, qué pena, la redundancia. Y principalmente también me saca un poco, me deja la duda de por qué los países comunistas, dándose cuenta que su ideología no los lleva a ninguna parte, siguen criticando el capitalismo y siguen ofendiendo y criticando fuertemente cada año al Fondo Monetario Internacional. La verdad me gustaría que entraran en razón y pues para lograr contribuir a extinguir la pobreza mundial. Sí, bueno, ya dejando atrás este último punto, doy por terminada mi oratoria. Muchas gracias por su atención, profesora Pilar, y gracias.